están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Vuelve septiembre, con sus aires primaverales, cantos, fiestas y el recuerdo de la patria y de sus próceres. Nos preparamos para varios días de fiesta, este año como nunca, empanadas y asado. Aparecen las bandas escolares con ritmos marciales y hasta queremos aprender a bailar cueca. Ante tanta chilenidad, ¿es bueno este mes para analizar cómo vamos como país? Mirar la tierra en que vivimos y revisar los valores y principios con los que nos hemos desarrollado. Vamos a conversar de este tema con don Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo. ¿Cómo está usted, monseñor? Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos, muy bien, Miriam. Saludo a todos nuestros auditores y a nuestros televidentes que ven este programa. Y efectivamente, iniciando las celebraciones del mes de septiembre, un tiempo, como tú acabas de describir, folclóricamente, con muchos elementos interesantes. Oiga, partamos por ¿por qué un Te Deum en septiembre? ¿Por qué un Te Deum en septiembre? Porque es el día de aniversario de la firma del inicio del proceso de la independencia, y los grandes próceres de la patria, sobre todo Carrera y O'Higgins, como consta en una carta muy famosa, pidieron eso para, como festejo al que era en ese tiempo el que se llamaba administrador apostólico, vicario de Santiago, que hubiera un acto propio de acción de gracias por el triunfo de las armas chilenas en la independencia. Y de ahí quedó esta idea, que no sé si es en otros países, de que en Chile, desde la independencia para adelante, el día 18 de septiembre, que fue el día de la primera junta de gobierno, o sea, antes de la independencia probablemente tal, se empezó a dar gracias a Dios celebrando un Te Deum. Y eso se traduce hoy día en que alrededor del 18 de septiembre en todos los obispados, en todas las parroquias, hay algún tipo de celebración religiosa que se reza el Te Deum, que es un himno de acción de gracia a Dios compuesto en el siglo III o IV, muy antiguo parece, que lo que hace es alabar a Dios por todos los bienes que nos ha dado y pedirle su protección. Y eso ha trascendido a las fuerzas de ámbito político, ha trascendido a las opiniones, ha trascendido y ha llegado hasta el día de hoy, y en todas las diócesis de Chile hay Te Deum, como es tradicional, y en la nuestra la tendremos el viernes 13 de este mes, el próximo viernes, a las 10 de la mañana en nuestra iglesia catedral, y es un acto oficial, por lo tanto vienen todas las autoridades civiles, militares, policiales, de la PDI, de las organizaciones sociales, de la municipalidad, etcétera. Y lo mismo se hace en otras partes de nuestra diócesis, como por ejemplo en Paine, en Buin, también se hace en La Pintana. En todas partes concurren en nuestro caso los alcaldes, aquí concurre la delegada presidencial también, y hay desfile, hay honores, o sea, las expresiones propias de la formalidad de una nación que está organizada en base a principios, a leyes, a normas, pero sobre todo que tiene conciencia de que Dios no está ausente de su historia, y menos la Madre de Dios, como lo expresamos ese día. Ese día hay Te Deum, además se dice la Santa Eucaristía con el canto del Te Deum, muy bonito, y después, en nuestro caso, bajamos a la cripta de la catedral, donde hacemos un homenaje al fundador de nuestra ciudad, don Domingo Izaguirre, y a los veteranos de la Guerra del Pacífico que yacen ahí enterrados desde el año 2010, el aniversario de la independencia. Oiga, monseñor, yo me acuerdo que cuando yo era chica, a nosotros nos compraban ropa nueva para estos días, la gente pintaba sus casas, hacía un montón de cosas como para celebrar. Ahora, esa chilenidad hoy día la vemos, prendemos la televisión y lo que vemos son portonazos, son turbazos, son un montón de cosas. ¿Cuál cree usted que son a su juicio los mayores temores que tiene la población hoy Claro. día? Es cierto, que uno ve la televisión, todo lo que tú dices, muy negativo, pero también ve el 18, pero el 18 se manifiesta en la compra de la carne, el vino, la botella, la fonda.
O sea, hay en el país claramente, desde hace un tiempo a esta parte, una pérdida del sentido de nacionalidad, de chilenidad. Yo lo tengo muy claro, lo veo en muchos aspectos. ¿Y a qué se puede deber eso? Bueno, aquí hemos entrado desde hace ya varios años, y en los últimos años con mucho más fuerza, a un tiempo, vamos a llamarle tembloroso, de temores, y eso hace que pase una cosa que es real y que ocurre en cualquier sociedad sometida a estos avatares, que es que cada uno empieza a pensar en sí mismo. Por lo tanto, el hecho social, comunitario de una patria, de una nación, de la chilenidad, el mismo concepto, empieza a perderse porque en realidad yo estoy preocupado de que a mí no me pase nada ni a mi familia. ¿Y cuáles son los grandes temores y los temblores que hay? Bueno, yo pienso que hay como puse en la editorial, hay una importante cantidad de chilenos que lo hemos hecho presente a la autoridad, nosotros como obispos, muy preocupados por el futuro personal, por el futuro familiar, por el futuro del país. Hay una preocupación inmensa, muy grave, que yo lo encuentro de primera sobre el tema de la delincuencia y de la inseguridad, que se ha convertido también en algo ya habitual. No era habitual que uno conociera a personas que han recibido portonazos, asaltos o heridas y qué sé yo. Hoy día esto es lo habitual. Aquí yo salgo de la oficina, hablo con una persona que trabaja aquí y me dice, no, es que yo me robaron el auto. ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando? Bueno, pensando que se está corroyendo los elementos esenciales que forman parte de una unidad nacional, porque yo en esto soy muy claro, quienes deben promoverla en primer lugar son todos los tipos de autoridades, y eso no está ocurriendo siempre. Y por lo tanto... Sí, dime. perdón, es que en ese sentido, a ver, las autoridades han desplegado una serie de medidas, ¿no? Han hecho leyes, han sacado más carabineros a la calle, etcétera. ¿Usted cree que no han sido suficientes estos esfuerzos que se han desplegado? Yo pienso que cuando esto llega a los niveles en que estamos nosotros, ya no basta con el despliegue policial, no basta con la acción de la fiscalía. Hay que ir al sustrato más profundo que hay, por qué se ha llegado a esto. Y ahí veo a la incapacidad de la autoridad para penetrar más profundamente en el hecho moral, que significa que una persona sea capaz de salir a robar, o sea, de pegarle a otro, de matar. No puede ser, Miriam, que estemos contando los fines de semana por la cantidad de muertos. Este no fue mejor esta semana porque murieron 12 nomás, u 8 o 5. Entonces, lo que hace la autoridad es el positivismo jurídico tan propio de nuestro país. Es decir, ¿qué hacemos con las leyes? Más carabineros, más guarniciones, salen los militares o no salen los militares, la infraestructura crítica, pero nadie se pregunta, ni siquiera a las autoridades políticas, pero ¿qué hecho moral, qué hecho ético, qué realidad es la que nos lleva a este grado de agresividad que está viviendo la sociedad? Y eso es una cuestión que tiene que ver con las virtudes morales y éticas de una nación que se están perdiendo. Oiga, señor, perdón, antes que nos vayamos hacia el lado de los valores, que obviamente es un tema propiamente suyo, me gustaría que viéramos un poquito, porque, a ver, las cifras del empleo muestran un desarrollo más o menos pobre de la economía. Hace muy poquito la economía mostró que va a crecer apenas, Chile va a crecer apenas en un 1,8% por año, y esto más o menos por 10 años, o sea, va a ser una década bastante oscura. ¿Qué pasa con esos crecimientos propios de las estaciones, pero que no son sostenidos en el tiempo? ¿Cuáles son las expectativas económicas que usted ve? Bueno, yo pienso que ese es uno de los temores de la gente. La gente se da cuenta, pese a que de repente salen noticias. Hoy día mismo, ya el Banco Central ha comunicado lo que tú dices. Hay una expectativa negativa hacia el futuro. Yo lo llamo en el editorial como un crecimiento que puede considerarse mediocre. O sea, una cosa que no... Bueno, que
es otro de los temores que hay, porque eso implica muchas cosas. Significa, por ejemplo, para muchas familias no poder llevar adelante planes que tenían de mejoras en sus casas, de mejora en su nivel de vida general, y eso parece que va a ser así. Yo lo veo aquí en nuestra diócesis y en toda la zona donde me toca, el tema del desempleo. O sea, hay cada vez más gente desempleada. Entonces, no me gusta cuando algunas veces uno ve tantos voladores de luces y cosas que dicen, salen autoridades a decir, no, aquí esto está muy bien, esto está muy bien. La realidad para mí es que está la cosa muy mal desde el punto de vista económico, y las expectativas la gente las está captando. ¿Para qué decir en otros temas que me parece que son evidentes? Como bueno, vámonos a otro tema, justamente, el tema de la salud. Usted, por ejemplo, como grupo, como jefe, digamos, de la diócesis, dentro de la diócesis está el hospital parroquial. Las no, y listas de conozco muy bien espera lo de que los pasa ahí. miles de chilenos por una atención médica son enormes. Cuénteme un poquito, coménteme eso, ¿qué le Mire, parece? yo te digo una cosa. Nosotros en el hospital parroquial, que somos un hospital que, como dice el convenio que tenemos con Salud Sur, sustituye la función pública y por lo tanto atendemos a 7 consultorios de salud primaria, tenemos un presupuesto que solamente nos dura hasta el mes de octubre. Después, los dineros que se nos asignan para hacer las distintas prestaciones de salud que forman parte de los planes estatales, que son los mismos que hacen otros hospitales, no podemos seguir haciéndolas porque ya se hace como una pérdida. O sea, el hospital no recibe nada por hacer una colposcopía, por hacer una cadera, por hacer un apéndice o por un parto o por lo que sea. Entonces la cosa queda ya en lo esencial, que son lo que se llaman las enfermedades de carácter grave o urgente o de urgencia. Y toda la otra gente queda esperando. Entonces tenemos filas de gente esperando también en nuestra propia realidad en esta zona. ¿Eso a qué se debe? Bueno, me he hablado con la gente de FONASA, yo mismo he hablado con la gente de FONASA, entrevistándome con ellos, y dicen que es un tema que se está tratando de arreglar, que es estructural, que pasa mucho, pero hay una queja de la gente diciendo, bueno, la cantidad de millones asignados a la salud, y hay miles de personas que están en la cola, miles de miles, que están esperando una atención de salud del Estado. Bueno, eso evidentemente que trasciende este gobierno y qué sé yo, es una cosa del sistema. ¿Hay algo en el sistema que no funciona bien? No soy experto en esto, pero lo que sí sé es una cosa, que el hospital parroquial tiene 6 pabellones operatorios y se usan más o menos 3 mediodía. Hay una importante capacidad hospitalaria que está sin uso. ¿Por qué razón? Muchas razones. Razones de presupuesto, razones médicas, razones de que los médicos no quieren, algunas veces prefieren tener su consulta privada en la tarde, una serie de cosas. Pero si el Estado se pone las pilas y pone los recursos y se trabaja seriamente, como yo entiendo que está haciendo la ministra, yo no digo que no lo esté haciendo, esto debía disminuir rápidamente. Ayer salió que las clínicas particulares y los hospitales particulares se han puesto a disposición de la autoridad de salud para decirle, nosotros les sacamos adelante este trabajo, páguenlo, porque eso es justo, ¿no es cierto? No vamos a estar trabajando gratis. Bueno, eso lo veo yo en nuestro hospital, me da mucha pena, y hay mucha gente que está esperando que se tomen resoluciones más drásticas sobre esto para poder salir y no pase que lo que nos está sucediendo, que de repente en la cola de los que esperan hay muchos que ya están muertos. Claro, y ahí... Y ya nos ha pasado a nosotros en el hospital, no, este ya se murió, ya se llamó por teléfono, mire, llamábamos a Funita tal para que venga a hacerse no, ¿sabes? Si se murió hace 3 meses, pero ¿cómo puede ser eso? Entonces, ya, entiendo yo que la autoridad está trabajando y entiendo que es un problema complejo, pero si nosotros le hemos asegurado a la gente y le hemos dicho a la gente que la salud va a funcionar, tiene que funcionar. En ese sentido, el GES es una muestra de que se pueden hacer las cosas. Y claro, el Estado ahí, por una garantía con que se compromete, tiene que ir a otro hospital a operar a alguien después de tantos días si no hay atención. Pero este es un tema que hace que muchos chilenos estén temerosos del futuro, sobre todo la gente mayor, que se enferma y dice,
Oiga, jefe, pero a ver, hablemos un poquito de otra área, lo voy a sacar del área de la Sí. salud para llevarlo al tema de la educación. Un estudio Ipsos muestra que el 49% de la población cree que la educación en Chile es de mala calidad y que el CAE no cumplió su expectativa de movilidad social. Si bien abrió las matrículas, crecieron la cantidad de personas que pudo acceder a la educación superior, pero no logró el hecho de movilizar sus familias a un estadio superior. Cuénteme un poquito qué pasa, según usted, respecto de la educación, por lo menos en la diócesis o en Bueno, general. no sé si viste que salió han salido varias encuestas sobre esto y la gente está muy molesta porque se impuso un sistema contra la opinión de la inmensa mayoría de los padres. Nosotros lo hemos visto en los colegios que tiene la iglesia, que hemos naturalmente acatado todo lo que la autoridad dice. Pero si son los padres los primeros educadores que hayan quedado sin la opción de poder ejercer como esa realidad en el caso de sus hijos, es una cosa que ha producido mucha molestia y que de hecho, tú te fijas que en el segundo proyecto constitucional estuvo muy presente este tema, y el primero también, pero en el primero no se logró ningún avance y fue rechazado, en el segundo se logró algo de avance y también fue rechazado. Yo pienso que simplemente este igualitarismo que se quiere imponer a la sociedad al final termina yendo contra los mismos ciudadanos. Es decir, no permitir que una familia pueda tener una cierta capacidad para decidir dónde estudian sus hijos. Que eso se puede prestar en algunos casos para que haya alguna injusticia, puede ser. Hay que ver cómo hacerlo. Pero decidir que simplemente a través de un sistema automático de tómbola o de sistema de asignación por internet, uno va a parar aquí o a esta o cual escuela y eso va a lograr una cierta igualdad y va a producir movilidad social, es verdaderamente vivir en una situación, una realidad que es no conocer lo que sucede. Y eso pienso que es una de las cosas más graves. Por eso puse en el editorial mucha gente atrapada en el sistema educacional. La familia quiere buscar una mejor solución para su hijo, no puede porque en la máquina o el ente le dijo usted va a ese colegio y ese colegio no me gusta, no tiene... En definitiva es una batalla de fondo que estamos dando y que hay que dar, que es que los padres son los primeros educadores, pero eso no es lo que quiere no es lo que cree la autoridad que hoy día nos rige en materia educacional, y por lo tanto hay que pasar a situaciones en que esto esté más... En la Constitución dice eso, que los padres son los primeros educadores, o dice una cosa parecida, pero en la práctica no está ocurriendo eso. Y Oiga, tenemos monseñor. un problema de calidad de la educación, que Sí. ya es otro tema. Un problema grave que se está presentando ahora es que mucha gente no quiere estudiar pedagogía. O sea, el tedio en el aula, como se dice, la dificultad para hacer clase, que me cuentan a mí los profesores, por ejemplo, de la educación municipal o de la educación particular, es una cosa cada día más tremenda. Y se están haciendo concesiones y la gente no va a clase, la asistencia no es la que debería ser, no hay ninguna herramienta para poder, por así decirlo, buenamente obligar a ir a las clases. Entonces hay una serie de cosas que están mostrando que esto en el mediano y largo plazo va a tener efectos muy negativos en la formación y en la educación. ¿Para qué decir algunos ámbitos de la educación? Como por ejemplo la educación en la afectividad, que es una cosa que se ha producido mucho escándalo en los últimos años, porque estamos en manos de planes educacionales que muchas veces no respetan las cosas más elementales de una nación que está fundada sobre los valores cristianos. No perdamos de vista que estamos en una batalla. Es una batalla importante, una lucha, por así decirlo, entre varias cosmovisiones del hombre distintas. Una viene del género, y vemos las políticas de género metidas en todas partes, con un montón de cosas. Los últimos elementos son todo el elemento que se ha producido con los procedimientos para cambiar de género a una persona, a un niño, a un joven. Y otras son las batallas fundamentales, que son las que a mí me preocupan, de que una sociedad, mientras no reconoce la existencia, su ser creatural,
y la existencia de reglas objetivas que están más allá que nosotros, que en definitiva son los mandamientos, la ley de Dios, simplemente va de tumbo en tumbo como estamos yendo nosotros últimamente. Oiga, monseñor. Más allá de estos 2 o 3 años del gobierno presente y del anterior, esto es una cosa que tiene 50 años, como pongo ahí, ¿no? Esto no es política, esto es una cosa ideológica de fondo. Bueno, justamente yo quería llevarlo para allá, porque, a ver, hemos estado por varios años hablando del tema de las pensiones, ahora muy presente un tema de corrupción bien fuerte, ¿no? Donde hablan todos de una caja de Pandora que se va a abrir, etcétera. ¿Qué rol le cabe a los políticos en este momento con aquello de que no nos podemos poner de acuerdo en nada? Sí. Bueno, en esa nota que escribí para la revista, es uno de los puntos que yo creo más graves. Un sistema político incapaz de avanzar, que avanza con mucha lentitud, que no se pone de acuerdo en las cosas esenciales. Por ejemplo, tú tocaste el tema de las pensiones. Yo creo que es un escándalo tremendo pensar que hay gente que ha trabajado 30, 40 y más años y reciben unas pensiones miserables, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se arreglan? Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es arreglarlo a través de un sistema en que el Estado se pone y le subsidia, por así decirlo. Pero hay que llegar a un tema permanente que permita que una persona que se ha sacado la mugre, que ha trabajado toda la vida, tenga un pasar al final aceptable. Esa es parte de la organización de la Iglesia más elemental. Pero esto no siempre se ha logrado. Ahora se dice que en diciembre se va a enfocar el tema de las pensiones de nuevo, ¿ya? Pero hay personas detrás. Yo lo veo aquí. Hay miles de personas que tienen pensiones casi que son asistenciales, que con los nuevos planes que se hicieron subieron un poquito, pero gente que vive con 350.000 pesos, con 400.000 pesos después de haber estado toda la vida trabajando. Un país que tiene riqueza, que produce riqueza y que no es capaz de eso, ya entonces no es culpa de los que nos dirigen. De todos los que nos dirigen. Incapaces de mirar quizás las cosas de otra perspectiva y dar paso audaces. Y esos pasos no se están dando y se han venido posponiendo por años. Yo me acuerdo cuando existía el Servicio Seguro Social, me acuerdo perfectamente que este tema que estamos hablando, Miriam, tiene mucho que ver con el tema de la caída de la natalidad que ha estado muy presente en la prensa últimamente. En el sistema antiguo de reparto, había 2 colas más o menos equiparadas. Una cola eran los que estaban adultos mayores recibiendo su pensión y una cola los que estaban activos, que estaban pagando su pensión. Y entonces lo que hacía el Estado era simplemente pasar lo que se les cobraba a los activos a los pasivos, pero resulta que pasaron 2 cosas. Una, que la cola de pasivo empezó a aumentar porque la vida en Chile, con la gracia de Dios y con los auxilios médicos, aumenta y la gente vive mucho más. Entonces no es habitual encontrar gente de 85 años, 90 años. ¿Ya? Y por otro lado, si la economía no se desarrolla, los que cotizan menos y por lo tanto se fue disminuyendo. Se pasó al sistema de la famosa AFP, ¿ya? Que han sido motivo de toda esta controversia. Pero al final resulta que la gente más pobre, la gente que tiene más dificultades, sigue sufriendo los efectos de las bajas pensiones. Por falta de capacidad de nuestros políticos, en el amplio sentido de la palabra, de comprender que esto requiere medidas de carácter urgente y estable en el tiempo. Oiga, monseñor, a ver, nosotros nos unimos todos detrás de una tragedia, ¿no? Hay un terremoto en Chile, hay algo en Chile y nos unimos en esto. ¿Usted cree que, a ver, la soledad, las redes sociales, la hipercomunicación tiene un gran papel en todo esto, en que nos hayamos a lo mejor aislados y que estemos en este individualismo que decía usted al comienzo? Sí. Hemos hablado mucho, hemos hecho un análisis de muchas causas, pero veamos ahora al cierre, ¿cómo se sale de esto? ¿Cuál es la solución que usted ve? La iglesia, digamos. Creo que hay una solución, pero la solución requiere una cosa que es muy importante, que es un cambio en la transformación interior de cada uno de nosotros. Esta cuestión no le demos más vuelta.
En los países, yo conozco con la gracia de Dios la historia, no se arreglan con leyes. Las leyes son parches. Los códigos del trabajo, sí, hay que regular esto, hay que regular esto. Al final, una regulación inmensa. Todo lo que hemos alegado en los últimos meses sobre la permisiología, ¿no es cierto?, que ha llegado a ser casi una forma de vida, que hacer algo en Chile ya. ¿Y por qué? Porque no hemos centrado la cosa en lo esencial. Lo esencial es la virtud. Es decir, el hábito ha centrado en una persona de actuar siempre bien y por los demás. Lo que hemos hecho es crear un sistema económico en que aparentemente la competencia solucionaría todos los problemas. La Iglesia es consolera Padre Papa Benedicto en Caritas in Veritate, dice que es el mejor sistema, una economía social de mercado, y es el que más respeta la justicia y puede hacer el progreso. Pero este sistema está sujeto a la corrupción. Y la corrupción no se combate solamente con leyes, como tenemos ya, y con fiscalía y con policía y qué sé yo. Se combate con virtud. Y de eso no habla nadie, más que las autoridades espirituales. El Estado no habla de virtud. Y estamos en el mes de la patria y vemos a O'Higgins y vemos a Carrera y vemos a los que murieron por la patria y vemos y su vida fue virtuosa, virtuosa. Eso es lo que dice la lápida que está en la plaza en frente a la Moneda, la Plaza de la Ciudadanía, creo que se llama, y que dice, vivió las virtudes católicas, dice. Eso dice la placa que tiene el féretro, el mausoleo donde está O'Higgins. Y aquí nadie habla de eso. Ni el presidente, ni las autoridades, ni los ministros, ni nadie. Y la virtud es una cosa que viene de siempre. Esto viene de los griegos, no es una cosa cristiano-católica. Es una cuestión que hay que aprender a vivir en el sentido más profundo, que es vivir para los demás. Eso que decía San Agustín, el hombre está muerto a sí mismo si vive para sí mismo. Eso es lo que nos está pasando. Estamos viviendo cada uno. ¿Cómo se concreta eso? En los 10 mandamientos. Que cada uno de los que me escuche yo mismo me examine. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar el nombre de Dios en vano. Santificar la fiesta. Honrar padre y madre. ¿Qué me dices? Estamos con femicidios. Estamos con adultos mayores. El otro día tuvimos la visita en Agüina aquí en la comuna de San Bernardo hay 500 personas en situación de calle. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Yo lo que abogo es porque dejemos entrar a Dios en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro gobierno, en nuestras decisiones esenciales. Y eso en Chile, por un laicismo mal entendido, por una manera de entender la historia como que está separada del gran autor de la historia, que es Dios nuestro Señor, ha hecho que lo excluyamos. Y esta es la advertencia que el Papa nos ha hecho a nosotros. ¿Qué ha pasado? Que Cristo, que la enseñanza del Señor, la enseñanza de la fe, ha quedado fuera del país, ha quedado excluida de la historia. Que nosotros lo hemos excluido. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, primero, captar que somos una nación, con un destino común, con una historia común, donde aquí nadie mata su toro y se lo come solo, como decía el antiguo dicho de campo. Segundo, que esa nación tiene fundamentos. Esos fundamentos son los fundamentos que nacen del cristianismo en el cual fuimos creados. Ese cristianismo está lejos de las concepciones de los que hoy día gobiernan o nos mandan. O por lo menos se puede decir, parece que no influye en sus decisiones. Y ese cristianismo se concreta para nosotros en 2 grandes grupos de ideas. Uno, bueno, los mandamientos de la ley del Señor, que los conocemos, y después algo que exige mucha, que son las bienaventuranzas. O sea, cuando empecemos a comprender, bienaventurados los pobres de espíritu, cuando empecemos a comprender, bienaventurados los perseguidos, cuando empecemos a comprender lo que el Señor nos enseñó en el Evangelio, ahí el país va a empezar a cambiar. Pero no veo muchas luces en el sentido de que desde la autoridad política lo que viene son peleas, discusiones, estructuras, leyes, más leyes,
más dificultades para hacer las cosas y no veo que haya este trasfondo moral, ético presente. Y eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, al tema de la corrupción. Simplemente es lo mismo. Si esto pasa en la autoridad y pasa en los gobernantes y en los gobernados. Lo que estamos viendo hoy día de temas de corrupción, que ya viene de mucho tiempo, es lo mismo, la falta de virtud de de los ciudadanos. Y cuando hay falta de virtud de los ciudadanos, se cae, dice el Papa, citando a San Agustín, se cae en que nos convirtamos toda una tropa de ladrones. Lo dice San Agustín, ¿ya? O sea, una banda de personas que hay que tener un cuidado con el otro, porque aquí en cualquier momento me puede pasar algo a mí. Y entonces yo vivo a la defensiva. Y eso lleva a la introspección y a buscarme a mí mismo y a encerrarme en mí mismo, a lo más en la familia, y eso me lleva a vivir temeroso. Y tenemos que salir de eso. Y la salida de eso es moral. No es jurídica, no es una salida económica, no es simplemente que no, sino que es una opción moral que cada uno de nosotros tiene que hacer. Monseñor, usted tituló la editorial del diario de este mes, Septiembre es un mes para comenzar a volver. Quizás es el momento entonces de empezar justamente a esta retrospectiva, ¿no? A esta introspectiva. Sí, o sea, que no vivamos, Miriam, de utopía. O sea, que hacer una sociedad más justa es una cosa posible. Hacer una sociedad donde las personas que están con graves dificultades para vivir es posible. La Iglesia hace un trabajo inmenso en eso, ya lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de miles de raciones de alimentos, la cantidad de gente que ayudamos, y todas las confesiones religiosas y todas las instituciones caritativas. Pero hay una cosa más de fondo, ¿volver a quién? Volver a Dios, volver a los mandamientos. Que cada uno de los que está escuchando haga un siguiente ejercicio, repase los 10 mandamientos, a ver si se los sabe. Y puede ser, se lo haya olvidado hasta los mismísimos, hasta los elementos. Es que los mandamientos son como un camino donde el que lo sigue va caminando hacia el bien personal, y hacia el bien común y hacia el bien final, la vida eterna. Bueno, si alguna vez uno dice, no robar, ¿pero qué me está diciendo? Si se ha convertido en robar, cualquiera que puede se queda con algo. Estamos robando de muchas maneras. No fornicar, ¿para qué decir? Lo que está ocurriendo en Chile es cosa de ver la televisión, cosa de ver el comportamiento de nuestros jóvenes, las opiniones de nuestros jóvenes. Bueno, yo creo que la sociedad está pagando muy caro, como puse ahí también, carísimo, el alejamiento de Dios, que hace que el hombre se vuelva contra el hombre mismo. Y nosotros nos hacemos lobos de nosotros mismos. Y eso está descrito ya en otros momentos de la historia en que el hombre abandonó y la sociedad abandona a Dios. Muchas gracias, Monseñor Juan Ignacio González, por haber estado hoy día con nosotros. Saludos, gracias, Miriam. Tiempo y haber llegado a este punto de encuentro. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones a todos y buenas fiestas patrias. Muchas gracias, Monseñor. Le damos las gracias a él. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.